Muy bien. Y con ella también conmemoramos el natalicio nacional para la eliminación de toda forma de discriminación que sufren a nivel de salud. Es el Día Internacional de la... Un problema al pedirme que viniera acá a hablar con ustedes sobre el defensor del pueblo. Yo preparé unas ideas en unos cuatro incisos. Yo voy a presentarlas y después, repito, conversamos sobre eso según ustedes consideren que les puede ser útil para la función que ustedes tienen, que yo pienso que es muy importante. Yo quisiera invitarles a que hiciéramos esta reflexión pensando justamente en de aquí hacia afuera, que es lo que ustedes tienen que hacer todos los días. Es atender a la gente en sus necesidades en un país que está en camino de construcción. Siempre estamos en construcción, pero de manera particular en estos momentos. Agradecer a esta invitación y a que ustedes se dispongan a escuchar algunas ideas que pueden ser buenas o malas y que vamos a clarificar entre todos. Idea número uno que quiero decir es: el país se ha transformado. Este país se ha transformado. Podemos hacer críticas, y eso es muy válido. Nadie puede pensar que sea incriticable, eso es imposible, pero el país se ha transformado. Y yo creo que para bien, para bien. Cada año cerramos la discusión de ese año con datos para indicar cómo hemos caminado. Y ustedes recuerdan que hace ya casi 10 años o más que cerramos el año diciendo que hemos crecido económicamente. Y es verdad, el país ha crecido económicamente y lo sigue haciendo. Hubo una época en que crecimos hasta 7 puntos y 8 puntos. Este año pasado cerramos con 4.5 de crecimiento. De manera que efectivamente el país ha crecido, el país ha acumulado mayores riquezas en este periodo, en estos periodos de gobierno, que no porque sean del partido oficial, de lo que yo soy cercano, me mueva a decir mentiras, sino que la verdad es esa. El país ha crecido, los datos permiten que uno pueda verificar esa afirmación. Ahora bien, cuando decimos que el país ha crecido, hay que evitar una falacia. Es pensar que porque hemos crecido, entonces estamos mejor. No necesariamente. Hemos crecido y porque ha habido democracia, entonces ha habido mayor distribución y estamos mejor. Porque se puede crecer sin democracia. Y al crecer sin democracia, lo que se da es concentración de la riqueza en pocas manos. Es la democracia la que hace que la población, y ahí entra ya el rol que ustedes juegan, la población siempre está atenta y demanda que ese crecimiento se distribuya. En esa distribución, que siempre es conflictiva, y la vida es un conflicto permanente, entonces se puede conseguir que el crecer se distribuya y haga que efectivamente tengamos gobiernos más cercanos a las necesidades de la población. Yo creo que es así, es decir, el país ha crecido, ha sido un crecimiento sostenido y eso se ha distribuido de manera no como uno quisiera, pero de manera que ha alcanzado a más personas que las que antes alcanzaba. Yo creo que ese es un dato de la realidad que podemos verificar fácilmente. Eso a nivel económico. A nivel social, sin duda, ustedes pueden ver que ha habido una mejoría en ámbitos importantes, educación, por ejemplo. ¿Sí? Es verdad que en este momento hay una mejoría en el ámbito educativo, por lo menos en la cobertura de la educación. ¿Sí? Definitivamente el país da más capacidad a la gente para asistir a la escuela. Eso es real, los datos también están ahí, los datos estadísticos, para comprobarlo. Eso no quiere decir que la calidad sea la que deseamos. Y hay que decir que, si bien es cierto que la cobertura educativa ha crecido, la calidad deja mucho que desear. Y tenemos ahí un problema muy serio en la educación de nuestros niños y niñas, porque, y para mí es el punto fundamental, la calidad de los y las docentes no es buena. Y eso es un drama que estamos viviendo como país en América Latina, pero en el caso nuestro es un drama bastante complicado, porque avanzamos, tenemos más cobertura, más niños y niñas van a las aulas, tenemos gente que estudia educación,
mucha gente se gradúa de educación, pero la calidad de la oferta educativa no es la que debería ser, y tiene mucho que ver con que nuestros docentes no son de la calidad que quisiéramos que fueran. Y doy un dato para pasar enseguida a otro punto. Un elemento a destacar en esa falta de calidad de los docentes es que un porcentaje muy alto de nuestros docentes son hijos de familias cuyos padres alcanzan nada más al 4º grado de primaria. Sí, eso es un drama. Como usted tiene una familia donde los padres han llegado nada más al 4º grado de primaria, ahí de qué se habla en la mesa, si es que hay mesa, qué prensa se lee, si es que se lee, de cuál ambiente académico hay en una familia de tan bajo nivel educativo. Ese es un problema que tenemos como sociedad y que habrá que ir mejorando lentamente. Pero una dificultad que tenemos es que nuestros docentes vienen de ese sector social y por tanto al hacer la práctica educativa transmiten lo que han aprendido tanto en sus hogares como después en las universidades. Pero, repito, la cobertura en educación ha mejorado. Igual también en salud. Tenemos más hospitales, tenemos más clínicas también privadas, pero igual la calidad de la salud y de la oferta en salud es discutible. Y en estos días está en el tapete las dificultades que tenemos en el ámbito de la salud. Y a eso hemos querido responder con programas sociales, que yo creo que es un acierto. Sin duda, si alguien está pasando hambre, como es el caso en República Dominicana, en muchos lugares, la primera práctica es que coma. Y después discutimos otras cosas, pero antes para que no se muera de hambre. Yo creo que los programas sociales se han orientado a esa respuesta. Evidentemente, ahí la pregunta es, con respecto a los programas sociales, ¿esos programas sociales que existen incentivan la ciudadanía o la dependencia? Ese es otro debate que habrá que hacer. Es decir, cuando usted va a una práctica social como gobierno y distribuye alimentos, ¿usted está haciendo un bien? Claro que sí, la gente come. Si come, no se muere de hambre. Si no come, se muere de hambre. Si ya usted consigue que coman, ya eso es un servicio favorable. Ahora, usted puede hacer eso generando dependencia de la gente con respecto al Estado o generando independencia de ella con respecto al Estado y por consiguiente más capacidad para pensar con cabeza propia. No siempre ocurre lo segundo. Y esa es una cuestión que tenemos que discutir y que atender como gobiernos para poder conseguir que tengamos programas sociales que a su vez generen ciudadanía, es decir, que generen gente con capacidad de pensar, de generar su propia riqueza social, individual y social, y por consiguiente generar independencia y cabeza propia. Amartya Sen, este pensador hindú conocidísimo, habla de la capacidad de agencia, de agenciarse cada quien la solución a sus necesidades. Porque si usted depende de otro, esa dependencia a usted le genera una baja calidad ciudadana. Usted tiene capacidad para ser suficiente, usted tiene posibilidad de ser más ciudadano, tener más dignidad incluso como persona. Y esto desde el punto de vista social. Y políticamente hablando, no es mentira que se ha consolidado esto que tenemos como democracia, eso no es mentira. Los menos jóvenes, ustedes ven mi pelo pinta canas hace tiempo, los menos jóvenes recordamos las dificultades que hubo en este país con respecto a la democracia. Hoy tenemos una democracia mucho más amplia, siempre defectuosa, siempre hay problemas, siempre, pero sin duda que es mucho más amplia que la que teníamos hace unos años. Se han consolidado las instituciones democráticas, tenemos una participación de instancias políticas mucho mayor que antes, hay una dimensión política en el país democrática que está mucho más consolidada que la que hemos tenido años anteriores. De manera que el país se ha transformado, yo creo que para bien, y sin duda, yo lo digo sin intentar defender lo indefendible, sin duda los gobiernos últimos que hemos tenido lo han hecho bien en este sentido. Eso se puede demostrar. Ahora, eso no quiere decir, paso a mi segundo punto, que no tengamos problemas que continúan. Y dentro de esos problemas
aquí yo quiero quedarme un poquitito dándole vuelta a lo siguiente, para, según yo, poder entender mejor lo que tenemos entre manos y actuar también con más consistencia. La cuestión central para mí es que tenemos una sociedad en la que se articulan tres elementos: el mercado, el Estado y la sociedad. El Estado o la ciudadanía. El Estado es un Estado legítimo, que tenemos en Estado, también se legitima cada cosa vía electoral. Ahora, ese Estado interactúa con el mercado. Es una sociedad de mercado la que tenemos en República Dominicana. Y el Estado tiene la obligación de generar condiciones para que el mercado funcione civilizadamente. Es decir, que el Estado tiene la obligación de hacer que el mercado no mate a la gente, sino que le permita una relación razonable entre los agentes que hacen vida en el mercado. Pero el mercado y el Estado son solo dos partes de lo que tenemos como país. La tercera pata de la mesa es la sociedad, son los sectores sociales, que también se interactúan con el mercado y con el Estado. La gran discusión del mundo es la tensión entre esos tres sectores. ¿Cuánto mercado necesitamos? ¿Cuánto Estado necesitamos? ¿Y cuánta sociedad queremos propiciar en términos de participación ciudadana? Ese es el drama que tenemos, yo digo que toda la vida, pero se ha hecho mucho más claro en estos últimos años en todo el mundo occidental. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que haya un mercado que sea razonable, un mercado que sea legítimo en el sentido de que no abusa de la población y que aunque tiene capacidad para sacar beneficios, ellos no son una agresión a la población, sino que es un manejo razonable de la competencia en el mercado? ¿Cuánto hay que hacer para que eso funcione así? Dicho de otra manera, ¿cómo conseguir que el empresariado funcione con dignidad, con conciencia social y no abuse? Ya entramos aparte de ustedes. Es decir, ¿cómo garantizar que el mercado funcione con respeto a las personas? Y que por ganar más no matemos gente. Y que por acumular no abusemos de la población. Ese es un punto que hay que discutir y tener siempre en la visual para conseguir que esa dimensión de la vida de una nación funcione adecuadamente. ¿Y a quién le corresponde ese regular el mercado? Al Estado. El Estado tiene la obligación de hacer que el mercado funcione civilizadamente. Ahí pueden haber mayores o menores porcentajes, pero la función del Estado, una función es conseguir que el mercado funcione adecuadamente, civilizadamente, que no abuse de las capacidades que tiene. Evidentemente siempre habrá tensión entre Estado y mercado, es inevitable. Además es hasta conveniente que haya tensión. Lo que pasa es que en la tensión hay que buscar que la población, la sociedad en su conjunto sea beneficiada. Y esa es la pugna que tenemos siempre entre mercado y Estado, que no tiene siempre solución tan clara, pero es la búsqueda que tenemos que plantearnos siempre. ¿Para qué? Para que la sociedad en su conjunto sea beneficiada. ¿Sí? Para que la ciudadanía sea beneficiada. Si usted se pone a ver las tensiones entre esos tres sectores, sociedad o sectores sociales, Estado y mercado, definen los modelos sociales. Hoy tenemos en el mundo, con esto acabo este segundo punto, tenemos en el mundo la gran crisis que vivimos, que es que no tenemos modelos sociales que satisfagan adecuadamente una vinculación adecuada entre esos tres sectores. Pensemos en los países como la China. ¿Qué es China? Una relación en la cual el Estado domina sobre el mercado y sobre la sociedad. Es el socialismo clásico. ¿Qué tenemos en Cuba? Lo mismo. Un Estado donde el Estado como tal controla, dirige y somete incluso al mercado a lógicas del Estado. Y donde la sociedad tiene niveles relativamente
limitados de manejo y de libertades sociales y públicas. Bueno, pero eso es malo, no se sabe, porque ahora tenemos que decir lo siguiente: el que se contrapone a eso, al socialismo, es el modelo liberal, donde el mercado casi que controla el Estado en muchísimos casos, ¿sí? y le impone su lógica. Y eso es bueno, depende, porque muchas veces el Estado no tiene posibilidad de responder adecuadamente vía la educación y vía la salud, porque no tiene capacidad para recaudar adecuadamente, porque el mercado le limita en su recaudación. Y la población recibe las consecuencias de esa relación. Entonces, ¿y qué modelo es eso? Bueno, esos son los modelos del capitalismo. No lo digo ahora como crítica, sino como indicación histórica. Es decir, tenemos en República Dominicana, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, tenemos países que son básicamente manejados de un modelo social de corte capitalista, ¿sí? Donde el mercado tiene más libertades con respecto al Estado y el Estado tiene menos controles con respecto al mercado. Y ahí tenemos ya dos modelos, el socialismo y el modelo liberal capitalista. ¿Cuál de los dos funciona mejor? Ahí cada quien puede entrar a debatir. Pero tenemos un tercero, y es que ante esta tensión entre estos dos modelos hubo propuestas alternativas, que fue el Estado social de derechos. Ese Estado social, por ejemplo, en Europa es aún dominante, que fue intentar no llegar tan lejos como llegó el socialismo, ni tan corto como llega el capitalismo, y se buscó un camino intermedio. Ese camino intermedio funcionó bastante bien en lo que se llaman los 30 años gloriosos, que fue el periodo de la post-Segunda Guerra Mundial hasta el 73. Hubo una época de mucha bonanza en el mundo, sobre todo el mundo occidental, mucha bonanza, y esa bonanza se hizo posible a través de un modelo social como el que estamos acá ahora mencionando, que es el Estado social de derechos. Aún hoy España, Francia, Italia, Inglaterra menos, pero también, y los países como Suiza, Suecia, ¿qué modelo social tienen? Un modelo social un Estado social de derechos, que es una socialdemocracia de manera más específica. Entonces, esa socialdemocracia es una alternativa al socialismo y al capitalismo. En República Dominicana hemos querido enrumbarnos en esa dirección, con los límites de un país pobre. No es igual, ¿verdad?, una socialdemocracia que se quiere hacer en América Latina que la que existe, por ejemplo, en Suecia o en Suiza. Evidentemente los recursos que tenemos no nos dan para tanto, ¿verdad? Pero sin duda ese fue el esfuerzo que se hizo en América Latina, con una dificultad, y es que después de esos 30 años gloriosos de bienestar, hubo una cuña que se metió, que fue el neoliberalismo, que radicaliza el mercado y se opone a los controles del Estado. Eso aún existe como pugna en el mundo y en América Latina. Y en República Dominicana, las luchas que hemos ido teniendo en los últimos años han generado una respuesta adecuada, más adecuada, menos adecuada, ahí depende de cómo cada quien se ubique, pero hemos construido una respuesta y que se recoge en la Constitución del año 2010. Esa Constitución recoge una propuesta que intenta hacer respuesta a esa problemática con los límites de un país pobre, pequeño, ¿verdad?, que tiene pocos recursos, pero que ha ido creciendo, repito, en estos 20 años, a mi juicio, de manera relevante. Y en esa Constitución, como ustedes ya han indicado, hemos decretado que nos queremos enrumbar hacia un Estado social y democrático de derechos, que no es el capitalismo rampante, neoliberal, ni es el socialismo de corte soviético o cubano, sino que es un camino intermedio, ¿sí?, que busca combinar lo bueno de ambas partes. Eso siempre es muy difícil, eso siempre es muy complejo, pero intenta esa combinación, y lo hace además en un contexto en el cual se limita, ¿verdad?, las ejecutorias, porque es un país, insisto, un país pobre, aunque en crecimiento.
ese esfuerzo que se ha hecho, ¿verdad?, en República Dominicana y que se recoge en esa Constitución del 2010, ese Estado social y democrático de derecho, que es ese camino intermedio, tiene cantidad de propuestas que ustedes conocen, una de las cuales es el defensor del pueblo, para poder conseguir que alguien vigile el camino, la trayectoria del funcionamiento tanto del sector mercado como del sector del Estado, buscando que la sociedad, la tercera pata, sea defendida permanentemente, porque siempre ella es la más débil. Entonces hace falta que el Estado se dote de herramientas para que alguien esté vigilante con respecto a los derechos de ese sector social que no está en el Estado como tal ni tampoco en el mercado. Y yo entiendo como primera idea en esa línea que la intuición es efectivamente adecuada, que es una alianza de un sector público, pero que no está arropado por la lógica del Estado en el sentido de y que se alía con el sector de la sociedad. ¿Y para qué se alía? Bueno, se alía para intentar conseguir mejores niveles de vida, mejores condiciones de vida de ese sector. Y cuando intenta hacer eso, encuentra un conjunto de tensiones. Esta institución, con todo el respeto que usted me merece, es una institución para vivir en tensión. La tensión es su cotidianidad. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente ustedes están para un servicio a la población que los acerque más constantemente a la lógica de los derechos. Y eso supongo yo que ustedes lo ven todos los días como tensión, como lucha, como dificultad, como, bueno, es para eso que existe. ¿En cuáles ámbitos se dan esas tensiones en las que ustedes tienen que actuar y actúan? En el caso de la educación, supongo que ustedes tendrán cantidad de demandas de comunidades que les dicen que no tienen escuelas, o que están mal las escuelas, o que no hay clases. La educación es un elemento fundamental que será demandado por esa población, que tiene necesidad de caminos, de vías para poder conseguir que ese derecho sea realmente concretado. Entonces, la cuestión de la calidad de la educación y de la calidad de la educación. La calidad de la salud. No hay cosa más terrible en los barrios nuestros que el drama de la salud. Cuando la familia tiene un niño o una niña enferma, es un drama. Es un drama. Y el corre-corre hacia los hospitales, que aunque han mejorado, aún no son buenos, y las carencias de la familia para poder responder a la demanda de salud es terrible. Entonces, esa salud es mejorable, claro que sí, pero ustedes ven la prensa que hemos visto en estos días, la inversión en los hospitales que aún no están, que cuando está uno, otro está con problemas. Es decir, ahí hace falta acompañar siempre a la población en esa demanda de salud. Tercero, la vivienda. No hay un drama humano más severo después de la educación y la salud que el drama de la vivienda. Ustedes supongo que conocen bien nuestros barrios, ¿verdad? Si usted va un día por el malecón acaba en Guachupita. Cuando usted sigue para allá, usted se va a dar cuenta que después de Guachupita están todos los barrios, Gualey, Los Guandules, La Ciénega, Capotillo, Simón Bolívar, 27 de febrero, 24 de abril. Y como usted sigue para allá, usted pasa una franja que no es de barrio, pero cuando usted llega a la Isabel Aguiar, otra vez usted entonces, ¿qué encuentra ahí? Herrera. Es una ciudad que tiene una capa media, unas clases medias, que son muchos de nosotros, que vivimos en el centro de un entorno de pobreza. Eso es un drama social en República Dominicana que muchas veces no nos damos cuenta. Mis hijos no conocen los barrios. Y un abuso mío que vengo de ahí, que mis hijos no conozcan los barrios. Pero no lo conocen en el sentido de que saben dónde están. Pero ir allá, meterse con la gente y ver, no saben. Entonces, una necesidad es que nuestra juventud conozca esa realidad y que sepa que tenemos una ciudad que ellos viven de manera irreal.
porque ellos viven en el centro. Entonces, mis hijos entienden que la capital es la zona colonial, llegan hasta la Máximo Gómez y hasta los próceres. Entonces ya esa es la capital. O sea, no existe la capital para ellos. Entonces, la necesidad de que sean conscientes de que no, de que es una ciudad cuyo entorno es la pobreza. Y ese entorno de pobreza evidentemente tiene como eje esencial la vivienda. No hay cosa más dramática para una familia que la falta de vivienda. Como todos los barrios, la gente vive en lugares. Otra cosa es que sean viviendas de verdad, pero vive ahí. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente vive en la menor cantidad de espacio y en espacios de la peor calidad. La mejor calidad del espacio lo tiene la gente de clase media, de los cuales muchos estamos acá. Pero el espacio urbano mayor es empobrecido. Y se supone que la Constitución debe garantizar a la población un espacio urbano decente, viviendas dignas, para poder tener una familia que se desarrolla de manera adecuada. Y ahí tenemos ese tercer desafío. Pero hay un cuarto desafío que es muy grave, ya no con respecto a la población en el sentido estricto, sino con respecto a una parte específica de la población, que es el tema de la corrupción en lo público, que es otro drama. Como en estos países nuestros el empleo es tan escaso y tan mal remunerado, entonces mucha gente agarra y se intenta incluir en el mundo de lo público, con toda la razón del mundo, porque la gente busca empleo donde encuentra, y si en lo público encuentra, ahí se ubica buscando el empleo público. Pero el empleo público, que es una necesidad y que hacerlo bien es una obligación, sin embargo el empleo público da posibilidades para otras cosas, da posibilidades para otros manejos. Y tenemos entonces el tema de la corrupción en lo público, que es el uso inadecuado de recursos del Estado para beneficiarme de mi posición en el Estado en vez de beneficiar con ello a la población. Pero el problema es que esos recursos que usted se apropia, usted los está robando a la gente. Alguien tiene que decírselo, aunque suene feo. Pero usted no tiene derecho a tocar lo que no es suyo. Usted tiene derecho a pedir un salario. Usted gana lo que usted gana, pero no puede tomarse lo que no es suyo. ¿Sí? La corrupción es un gran drama. En este caso, porque es sacar recursos que deben ser dirigidos a otras áreas y que se están usando para enriquecerse a alguien trabajando, usando los mecanismos públicos. Este es un drama que alguien tiene que vigilar, y también corresponde, a mi juicio, a un sector como este, la atención a que los recursos públicos se usen para el público, no para el individuo, el personaje privado. Pero eso se complica aún más con lo siguiente. Cuando eso ocurre, lo que estamos haciendo es matando la democracia. Porque entonces estamos indicando que el poder se ejerce para beneficiarse de quien lo ejerce. Y por consiguiente la democracia es una farsa. Se supone que el poder se ejerce para desde el poder construir relaciones, como la que decíamos antes, relaciones más democráticas, más equitativas, más justas entre la población. Cuando alguien lo que hace es beneficiarse del uso del poder público, entonces está evitando que ese poder público sea realmente público y funciona como si fuera privado. Entonces ahí está la necesidad de que alguien esté siempre atento a que eso no ocurra, y que si ocurre, sea denunciado. No gusta, no, claro que no gusta. No gusta porque no es simpático. Pero como somos hijos del pecado, excusen la parte teológica que me da rápidamente, entonces tenemos que contar con que los seres humanos somos tentados a no hacer lo correcto. Cuando eso ocurre, entonces tenemos que ser capaces de decir, ahí pasó este problema. Ahora, siempre que sabemos que nos están observando, tenemos tendencia a actuar mejor. Entonces, una dimensión es crear estructuras
públicas también para hacer que nos sintamos observados por nosotros mismos para actuar correctamente. Y eso es lo que se ha hecho en la Constitución de 2010, con la creación de las oficinas de control interno en cada institución. La intención no es matar a nadie, es controlar para saber que estamos vigilándonos nosotros mismos y conseguir que eso nos ayude a actuar mejor. Eso dice que la dimensión ética del servicio público es fundamental. Si no hay una ética pública, entonces usted no va a tener éxito. ¿Por qué? La sola vigilancia no es garantía de que no habrá mal uso de los recursos, porque siempre hay manera de obviar la vigilancia. Solo con una sensibilidad ética usted puede autocontrolarse y saber que a usted no le corresponde hacer X, Y o Z. Porque tiene una formación ética que usted le da solvencia moral para actuar correctamente. Repito, ¿por qué? Porque sencillamente siempre habrá maneras de evitar que nos observen y nos sancionen y conseguir la ocasión para usar de manera inadecuada los fondos y los recursos públicos. En ese Estado social y democrático de derechos, lo público tiene que ser defendido y la corrupción tiene que ser atacada. Evidentemente, en ese esfuerzo de servicio desde lo público, tenemos la conciencia de que tanto el sector del mercado, como el sector del Estado, como el sector social puede actuar incorrectamente. Y alguien tiene que ayudar a que los tres sectores actúen adecuadamente. Alguien tiene que observar la conducta de los tres sectores para poder indicar por dónde hay que avanzar. Alguien tiene que estar viendo para decir, estamos acá. No para maltratar, pero para ayudar a que la conducta sea la más correcta, que sea éticamente solvente la conducta. Y esa función tiene que hacerla alguien. Y no se vale que uno se observe solamente uno a uno mismo, sino que haya gente que por acuerdo institucional hemos definido que va a tener esa función de observar para ayudar a que actuemos correctamente. Y que cuando no lo hagamos, actúe para corregir la mala actuación. Y que tenga capacidad para sancionar o para llamar a la sanción cuando lo público es mal utilizado. Lo público es mal dirigido, mal orientado. Y ahí, otra vez, ahí alguien tiene que hacernos ese servicio a la sociedad. ¿Hasta acá está bien? ¿Sí? Sí. Ahora, doy un paso más entonces, pero las debilidades no son solamente educación, salud, vivienda y corrupción. Hay también otras debilidades democráticas que también tenemos que atender, que es la tendencia de la ciudadanía a tampoco actuar según las normas que ella misma ha creado. El tránsito es el ejemplo más dramático en nuestro país, ¿sí? Uno tiene hasta miedo de salir a la calle manejando, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar, porque no tenemos la formación cívica de respetar la norma y al respetarla poder hacer que sea una convivencia más civilizada la que tenemos capacidad de generar. Y entonces tenemos una dificultad con respecto al ejercicio democrático, que no es solamente el ejercicio del voto, es ejercicio ciudadano, es la cotidianidad de caminar por la calle correctamente, tener decencia en la relación con las personas, tener respeto a la norma que todos nos hemos dado. Esa fase de la democracia es fundamental. Llegando hasta la última fase, que es la más complicada, que es que cuando tenemos la necesidad de elegir nuestras autoridades, ahí tenemos un conflicto mayor. Y la capacidad de ponernos de acuerdo de cómo vamos a elegir los dirigentes, con qué tiempo lo vamos a dirigir, cómo se va a dirigir, cómo se les va a controlar, y alguien tiene que observar si eso funciona o no funciona. Así, mira, cuidado que esta norma, en vez de conseguir más democracia, genera menos democracia. Y tenemos que conseguir que haya una norma que funcione más adecuadamente. Alguien tiene que hacernos ese servicio.
para poder conseguir, repito, una democracia mucho más consolidada. Y hoy un paso más ahí todavía. La sociedad civil, esa institución medio gelatinosa, pero que existe, tiene que ser también articulada para que ella interactúe con las otras fuerzas del Estado y del mercado. Alguien también tiene que observar si eso funciona. No tenemos acá, por ejemplo, participación ciudadana. Bueno, eso existe. ¿Qué hace? ¿Hace bien? ¿No hace bien? ¿Se articula con la democracia? ¿No lo hace? Tiene que intentar dar muestra de que efectivamente alguien está viendo, miren señores, a usted no le corresponde dirigir el país en estos sentidos, a usted le corresponde co-dirigir o discutir para tal cosa. Los grupos de mujeres que tenemos en República Dominicana, bueno, ¿funcionan o no funcionan? Los clubes deportivos, ¿funcionan o no funcionan? Le corresponde construir esa parte social que es una parte básica para que haya democracia de verdad. Los menos jóvenes nos recordamos de cuando por allá por los 90 aquí casi que no existía sociedad civil. Y eso se expresaba una debilidad seria democrática. En el caso de las elecciones era un drama, siempre había un lío. Y siempre estábamos atendiendo de cuándo iba a sonar la galleta. Porque estábamos siempre convencidos de que iba a haber un problema porque nadie había con capacidad para observar creíblemente. Y en ese contexto surgieron elementos de la sociedad civil que han ayudado hasta hoy a que las cosas funcionen más adecuadamente. Eso no quiere decir que los partidos estén contentos con la sociedad civil, porque todo partido que está en la oposición es pro sociedad civil. Cuando llega al poder es anti sociedad civil. Eso es normal. Normal porque sencillamente cuando usted está en el poder usted quisiera más aliados. Cuando usted tiene una gente que es una voz crítica, usted no le hace gracia. Es normal. Pero como usted está en la oposición, a usted le gusta que la sociedad civil critique al gobierno porque usted se beneficia de eso. Normal también. Esa es la democracia. Pero alguien tiene que hacerlo. Y alguien tiene que decir, nos falta sociedad civil. Hace falta que actúe más adecuadamente para que tengamos una democracia que funcione también mucho más adecuadamente. Hace falta alguien, instancias que nos ayuden a una vinculación adecuada entre Estado, mercado, sociedad civil. De manera que ese trípode nos permita que funcione bien adecuadamente la mesa que ponemos encima. Si ese trípode no funciona bien, la mesa se nos cae por un lado o para otro. Y observar entonces esas debilidades e indicarlas es un gran servicio a la sociedad. No sé hasta dónde llega en ese ámbito la obligación del defensor del pueblo, pero sin duda que ahí tenemos una necesidad de observación de alguien que nos diga, miren, atención acá, a estas debilidades hay que responderlas. Si no hay un diálogo entre mercado, Estado, sociedad civil, no funciona la democracia. Y ahí tenemos, repito, que insistir, porque no siempre es tan fácil en la vida política conseguir ese diálogo. Porque sencillamente la política es conflicto. Pues no ahora, siempre ha sido conflicto. Entonces, la posibilidad de manejarse en el conflicto adecuadamente implica madurez. Y muchas veces instituciones, por ejemplo, como esta, puede ayudarnos a crecer en madurez política, en el sentido de entender que hay una realidad que es conflictiva y que hay que manejar con pinza para que la manejemos adecuadamente. Dicho esto, digo, entonces, todo esto constituye el espacio para el defensor del pueblo. Esto genera el espacio social para que exista una institución, pienso yo, como esta que crea la Constitución del 2010. Es la posibilidad de que haya una institución que medie, que haga de mediación, de mediadora para que los escollos de la democracia sean resueltos. Porque los escollos siempre van a estar. Ahora, alguien tiene que ver, decir, cuidado, por ahí no. O decir, mire, señor, discutamos esto. Cuidado, es decir, alguien que esté atento a ayudarnos a construir permanentemente relaciones democráticas que sean realmente más consistentes. Porque, repito, siempre hay la tendencia a que alguien se alce
o quiere alzarse con el santo y la limosna. Entonces, alguien tiene que llegar a decir, no es así, va por acá, discutamos esto, hagamos este proceso. Es decir, esos escollos, alguien tiene que indicárnoslos y propiciar que le demos respuestas adecuadas. Es decir, una voz de alarma y de llamado de atención. Diga, señores, por ahí no, si seguimos por ahí vamos a caer al derricadero, hay que intentar un camino más adecuado. Y ese servicio creo que pudiera estar cerca de lo que ustedes tienen como vocación constitucional. Ahora, esta acción hay que hacerla en un contexto, vuelvo a un punto anterior, que no es claro. Yo se lo digo con toda la buena fe del mundo. Yo se lo digo sobre todo a los más jóvenes, tanto a mis compañeros de gobierno como a la gente que estamos en la sociedad civil. Y es que en este momento no nos funciona el socialismo tal cual se nos vendió. No nos funciona el capitalismo tal cual se nos vendió. Ni tampoco nos funciona la socialdemocracia tal cual se nos vendió. ¿Qué es lo que funciona? Nadie sabe. Nadie sabe qué es lo que funciona. Estamos todos buscando que algo funcione adecuadamente. Y tenemos que tener conciencia de esa realidad. Para saber que cuando alguien viene a decirnos, hablando escate, decir, lo que hay que hacer es esto, cuidado. Si él sabe con tanta certeza qué es lo que hay que hacer, probablemente no sepa lo que hay que hacer. Porque estamos en un momento en el mundo de confusión, de búsqueda, de dificultades para tener perspectivas claras. Y eso no es anormal, eso pasa en épocas históricas, después se supera, se tienen periodos de más normalidad y se vuelve a la crisis. Porque así parece que la humanidad crece y avanza. Entonces, tenemos ahora una dificultad que hay que intentar ayudar, pero que es mayor a resolver, es hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Usted oye todos los días televisión y todo el mundo está de acuerdo con los problemas que tenemos. Ahora, cuando hay que plantear las alternativas a los problemas, se tranca el juego. Porque no tenemos una claridad con respecto a los modelos de solución a los problemas. Entonces, ahí tenemos una llamada de atención que tenemos que ser capaces de manejarnos con inteligencia. No pensar que tenemos hoy la solución a todos los problemas, porque es falso, no la tenemos. No pensar que tenemos la respuesta modélica de modelo social y económico para el país, no lo tenemos. No pensar que en ninguna parte del mundo haya solución como tal, no la tenemos. Busquen nada más la prensa diaria. En todas partes estamos en un gran tiempo de incertidumbre. Y en tiempos de incertidumbre hay que intentar manejarse con mucha sensatez, con mucha paciencia, con poca radicalidad, en el sentido de decir que es o es A o se acaba el mundo, ¿no? Puede ser A, puede ser B, puede ser C, quizás C1, C2, C3. Hay que tener esa conciencia para poder conseguir entonces que hagamos un camino de concertación para vía la concertación llegar a construir modelos sociales que son siempre momentáneos, porque probablemente después habrá que cambiarlos hacia otra dirección. Y en ese modelo hay que responder a la cuestión económica y social. ¿Crecemos? Sí, crecemos. ¿La justicia para cuándo? ¿Tenemos capacidad para producir? Producimos. ¿Y la distribución cuándo? Ahora, ¿cuál distribución? ¿Cómo hacemos la distribución? Es un debate que hay que trabajar y que hay que ayudar a que se haga correctamente. Es decir, la cuestión económica, social no está resuelta. Ni tampoco el tipo de Estado está resuelto que quisiéramos. Tenemos un Estado social de derecho planteado en la Constitución. Ahora, cuando usted va a ver en la práctica lo que tenemos, dista aún bastante de lo que se define en la Constitución. ¿Por qué? Porque no hay tampoco claridad más allá del discurso de cómo se hace eso en la práctica. Y ahí tenemos un desafío que es muy importante. En ese contexto yo creo que ustedes tienen una gran tarea por delante como institución, que es ayudarnos a construir una democracia que funcione,
con instituciones que funcionen, para pensar un modelo social que aún no tenemos, que funcione adecuadamente y que tengamos entonces una sociedad que tenga capacidad para vivir con dignidad, con respeto, con futuro viable y visible y que queremos que sea, y que entonces eso nos dé un país que tenga más posibilidad de crecer como país. Eso nos lleva a pensar en grande, que es cómo consolidamos la democracia, cómo consolidamos el Estado de Derecho y cómo construimos una justicia social que nos alcance a todos y a todas. Y ahí, cómo hacemos que una defensoría como es esta del pueblo aporte su granito de arena en la defensa de los que están en peores condiciones, que es la gente de a pie, que tiene un Estado que es fuerte, que lo puede aplastar, o un mercado que es fuerte y lo puede aplastar y que no tiene con quién aliarse, excepto con la sociedad civil, que es muy diversa. Esa vocación yo creo que le corresponde a una institución como esta también, para ayudar a construir una sociedad democrática, con un Estado también democrático, que nos ayude a una vida mejor para todos y para todas. La sociedad civil, con esto cierro, fue fuerte en República Dominicana, hoy es débil. Sin sociedad civil, el mercado y el Estado se van siempre con el santo y la limosna. Hace falta sectores que ayudemos a construir sociedad civil para que interactúen con el mercado y con el Estado. Una instancia que, estando en el Estado, tiene vocación de diálogo hacia afuera, es una gran ayuda para esa construcción. Muchas gracias. Preguntarle, ¿cómo usted entiende la soberanía nacional en el siglo XXI, donde hablamos de un mercado que no solamente es nacional, sino también un mercado globalizado, un mercado global, y cuál debe ser la apertura y la recepción que el Estado, desde el Estado, se debe tener a estos nuevos actores? ¿Cuál modelo nos va a servir para dar una respuesta ordenada a esa realidad? Eso está aún por construirse. Yo creo que la Constitución nos ayuda, nos da principios grandes para esa construcción, pero no tenemos todavía una respuesta más acabada, porque ciertamente no existe todavía. Y si ustedes pueden verlo, por ejemplo, en Francia, pasamos de un lado a otro del espectro ideológico, porque no hay claridad de qué conviene hacer en este mundo, de repente, tan complejo y tan interesante también, ¿no? En democracia, el factor más débil del trípode es la sociedad. ¿Y cuáles alertas uno podría tener para saber que uno se está acercando o está dentro de la falsa democracia que usted mencionó? Yo creo que nosotros estamos intentando ubicarnos en ese contexto. Yo creo que el modelo nuestro es cercano, por lo menos en lo escrito, ¿no?, a ese modelo que se abre a una relación internacional bastante amplia, conserva sin duda su soberanía como tal, intenta ser respetado como nación y respeta también a los demás, pero sabe que es una soberanía en ese contexto. Si no puede pretender que es soberanía de hace 30 años, no existe más esa, existe la que tenemos ahora. Pero eso obliga a varias cosas. Uno es al respeto de la existencia de los otros, y dos es al diálogo con esa diferencia, para conseguir propuestas que respondan a los intereses diversos de cada quien. Yo creo que ese es un camino que hay que ir trillando, y yo creo que estamos haciéndolo. Que haya compartido en este ya acostumbrado espacio de análisis, donde se convierte en el defensor del pueblo con frecuencia, donde escuchamos saberes de personas a la comunidad, al país. En este momento, la defensora del pueblo agradece su presencia y mucho nos gustaría que pueda posar en una foto grupal y también estampar su firma en el libro de visitas distinguidas. Muchísimas gracias. Es una expresión, según señalaba el insigne primer filólogo de América, Federico, la gratitud es un sentimiento. Muchas gracias para usted. Un abrazo.
enriquecer su desbordado conocimiento. Muchas gracias. Listo, mirando que Gracias. Gracias.